Desde que el hombre lograra domesticar las plantas en su provecho, en el origen de la agricultura, la producción de cereales, oleaginosas y hortalizas fue aumentando de manera continua, acorde con el aumento de la población. En el último siglo, la producción se industrializó, se volvió extensiva y cada vez menos diversificada. Las plagas que atacan los cultivos desde hace miles de años también se multiplicaron y transformaron, dificultando el control del hombre sobre ellas. Al lograr controlar las plagas mediante el empleo masivo de agrotóxicos, los agricultores dieron por sentado que no es posible lograr una alta producción sin su uso intensivo. En la Argentina, país agroproductor de primer orden, en los últimos 10 años la superficie cultivada aumentó un 30%, mientras que el volumen de plaguicidas usados tuvo un incremento del 600%. Paradójicamente, los sistemas de monitoreo sanitario se redujeron en forma sustancial y el control estatal sobre el uso de los agroquímicos dejó de existir. Yo creo que el problema no solamente en Argentina, sino en América Latina pasa por la falta de control. Creo que en el tema de pesticidas no hay ningún tipo de control. Y tampoco lo hay en el tema de impacto sobre la salud. O sea, no podemos medir el impacto sobre la salud. Pero tampoco sabemos qué pesticidas o qué tóxicos tenemos en el ambiente. Los productores se vieron obligados a aumentar el rendimiento de sus cultivos, como sea, en medio de un mercado internacional fuertemente competitivo y globalizado que se había vuelto hostil para países agroexportadores como la Argentina. Las víctimas directas de esta situación fueron la salud pública y la posibilidad de conservar el medio ambiente sin contaminación. Como en muchos otros campos, Argentina carece de políticas respecto de lo que es la agroindustria, como carece de políticas respecto del uso de agroquímicos o carece de políticas respecto de lo que es el impacto sobre la salud o la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina. La población es cada vez más vulnerable a la exposición a los plaguicidas en un país sin controles. Las recurrentes crisis económicas han destrozado las relaciones laborales de los trabajadores rurales, dejándolos sin protección sanitaria y legal ante el uso de numerosas sustancias químicas peligrosas para la salud. El pueblo de Lanteri se encuentra en el corazón de la región algodonera en el norte de la Argentina. El algodón es uno de los cultivos más vulnerables a las plagas, por lo que requiere el uso continuo de agrotóxicos. Hasta los años finales de la década de 1980, se utilizaron plaguicidas de baja persistencia en el ambiente, obteniendo buenos resultados. Como contrapartida, los agricultores se vieron obligados a realizar aplicaciones semanales de estos venenos en los cultivos. Pero la aparición de otras plagas muy difíciles de combatir llevó a los productores al empleo generalizado de uno de los plaguicidas más fuertes que se han conocido, el paratión. O sea, había que usar ese producto que eran los fosforados, el paratión, folidol, esas cosas. Eso eran los productos que había, digamos, en el mercado. Y si no lo usábamos, nos quedábamos sin algodón, no había otros productos, digamos. Los casos de intoxicación aguda por la exposición a estos fuertes plaguicidas se hicieron frecuentes entre los trabajadores algodoneros. A mí me agarró el paratión, por ejemplo, y yo volví a tomar contacto con el paratión, que sea con el olor, me aparecían las manchas por el cuerpo. Mucha gente dejó de sembrar algodón, por ejemplo, porque una vez que te intoxicabas una vez, después no podías ni siquiera acercarte a los productos eso porque se producían malestar, así que mucha gente abandonó el campo, se fue a trabajar a la ciudad justamente por intoxicación. En los últimos años, el paratión y otros venenos tan peligrosos como ese fueron sustituidos por plaguicidas más seguros para los seres humanos. Finalmente, en 1998, el Ministerio Argentino de Salud decidió investigar la exposición a los plaguicidas de los trabajadores rurales de esa zona.
Los resultados fueron preocupantes. Los casos de intoxicación seguían siendo muy comunes. Raúl Niklis es uno de los productores tradicionales de algodón de Lanteri. Por su capacidad, fue elegido intendente de la comunidad en varias ocasiones. A un agricultor le da placer sembrar algodón. Por ahí lo que ocurre en estos momentos es que está un poco difícil el control de insectos. O sea, es muy grande la gama de pesticidas que hay que utilizar. En la zona algodonera de Lanteri, los propios campesinos son los encargados de aplicar los agrotóxicos. Su única capacitación para esta tarea consiste en haberlo practicado durante décadas y de la misma manera. Ninguno de ellos usa los elementos de protección que recomienda el fabricante. Elementos que no están diseñados para su uso en ese tipo de clima. Es insoportable usar elementos de goma, como ser las máscaras, los guantes, las botas, y cualquier otro elemento, ya sea de plástico, porque cuando hace mucho calor es insoportable. Casi todos los agricultores conocen las recomendaciones para la manipulación segura de los agrotóxicos, pero la percepción que tienen de que estos productos son de bajo riesgo para su salud hace que no se protejan. Si antes no lo hacían con el peligroso paratión, menos lo harán ahora con productos que suponen poco tóxicos. Yo trabajo con la mano, sin guantes, sin caretas, y nunca pude poner esas cosas, ¿no es cierto? Ni bota, nada, ¿no es cierto? Aunque quisieran protegerse, la mayoría no cuenta con los recursos económicos necesarios para la compra de los equipos adecuados. Además, tanto la folletería como las charlas de capacitación que imparten los fabricantes sobre el uso seguro de agrotóxicos han probado ser totalmente ineficaces entre los productores algodoneros. Por un motivo o por otro, en Lanteri nadie se protege. El mejor remedio para tratar a un intoxicado es prevenir su contaminación. Muchas veces hay charlas, pero después eso llevarlo a la práctica y con las condiciones económicas que tenemos, todo, digamos, algunos podemos llegar a tener, por ejemplo, un buen equipo de aplicación, que son caros, que es una inversión, pero hay otros que no, entonces a veces hay que hacer con lo que se tiene y con lo que se puede, digamos. Los medios técnicos que utilizan muchos agricultores conducen inevitablemente a la intoxicación. Me hizo mal, casi me liquidó, ¿sí? Tuve problemas. Era con la maquinita a mano, esa viola de Flick. No sé quién inventó ese laburo, pero se hacía mucho trabajo con eso. Lógicamente, en estas condiciones laborales, los resultados del estudio del Ministerio de Salud mostraron que el 30% de la población estuvo expuesta a la acción de los plaguicidas. Lo que nadie esperaba encontrar es que la mitad de los expuestos fueron mujeres y niños que no estuvieron en contacto directo con los plaguicidas. La exposición, por lo tanto, fue generalizada entre la población. Se había dado en todo el grupo, o sea, no era gente que trabajaba en la aplicación de agroquímicos o en el surco, sino que era gente de la población, con lo cual quedaba demostrado que había una exposición ambiental, además de la exposición laboral en esa zona. El olor ya sabemos que llega a miles de metros, porque uno está tirando a 2000 metros y uno dice, bueno, ese está tirando endosulfano, cualquier cosa, ya sabe lo que está tirando, ¿no es cierto? Uno que conoce los venenos. Se hacen las cosas pensando que al vecino no le pasa nada, ¿no es cierto? Lo mismo que yo por lo mejor paso al lado del rancho y estoy con el veneno, ¿no es cierto? Están todos los chicos afuera, sí. Le entra todo el veneno en la casa. El estudio del Ministerio Argentino de Salud demostró una vez más que no es posible el llamado uso seguro de agrotóxicos en su aplicación en la agricultura. Además, evidenció también que la exposición a los mismos se incrementó al ser mayor la pobreza y la precariedad laboral de los colonos, independientemente de la toxicidad de los productos.
también hemos llegado a la conclusión de que determinados productos no deberían ser utilizados en determinadas condiciones o en determinadas poblaciones con determinadas condiciones socioeconómicas. No hay información respecto de lo que nosotros llamamos un mapeo epidemiológico. No tenemos la fotografía de lo que está sucediendo, cuál es la situación real, cuántos niños están expuestos a agrotóxicos. No tenemos la foto de lo que está sucediendo, no tenemos los datos. Y si los tenemos, no están al alcance del público, no son públicos. Y eso implica el darle la espalda a la situación. En los últimos 4 años de la crisis económica que se abatió sobre la Argentina, la pobreza se triplicó. Los aplicadores de agrotóxicos siguen sin protegerse y el volumen de los plaguicidas utilizados aumentó un 300%. La contaminación ambiental que se produjo en la Argentina está afectando a las personas y también a las especies animales silvestres. Las langostas, también conocidas con el nombre local de tucuras, son organismos curiosos. Su forma de vida es usualmente solitaria, formando pequeños grupos solo en la época reproductiva. Sin embargo, en ciertas ocasiones ambientales, millones de langostas se vuelven gregarias, convirtiéndose así en una plaga devastadora y temida por la humanidad ya desde los tiempos bíblicos. Recordemos que la langosta fue la 8ª plaga que por voluntad divina azotó Egipto según la creencia de la época. Muchas especies de aves hacen de controladores naturales de las tucuras o langostas, pero la acción de estos predadores no ha sido suficiente según la opinión del hombre, que buscó por medios químicos combatir esa plaga con mayor eficacia. Comenzó a utilizar insecticidas masivamente y la acción de las tucuras sobre los cultivos disminuyó notablemente, pero los efectos colaterales que esta contaminación produjo han sido desastrosos y apenas conocidos. Los aguiluchos langosteros son aves migratorias de gran tamaño, cuyo hábitat reproductivo se localiza en Canadá. Anualmente migran a Sudamérica y adoptan hábitos gregarios, formando grandes bandadas integradas por miles de individuos, los cuales se alimentan principalmente de langostas, convirtiéndose de esta forma en aliado de los agricultores en su lucha contra esa plaga. Es muy difícil que las poblaciones solas sean predadores tan eficientes como para controlar realmente algún brote muy importante de tucuras, pero indudablemente ayudan y hacen que la utilización de químicos se vea disminuida. Aunque los aguiluchos son una gran ayuda para el agricultor, este no los protege y los pesticidas no los perdonan. En 1994, 2 investigadores norteamericanos encontraron más de 700 aguiluchos muertos en una estancia del centro de la Argentina. Ante la denuncia de los científicos, al año siguiente se implementó un seguimiento exhaustivo de las poblaciones de aguiluchos y otras aves. Nos interesa específicamente seguir cómo se comportan las poblaciones de especies que han sido afectadas por plaguicidas, y son esas las que estamos observando. En 1994, los aguiluchos habían muerto por comer langostas fumigadas con el plaguicida monocrotofos. Los productores salvaron las cosechas de las plagas, pero también mataron a las aves. El monitoreo demostró que además de los aguiluchos, murieron también otras especies de pájaros comunes. Aunque las normativas del gobierno no lo incluían para la lucha contra la langosta, el monocrotofos era uno de los productos más empleados para su control. Esto es lo llamativo, ¿no? El monocrotofos no estaba indicado para el uso que se le estaba dando. El problema es que nadie lo sabía. En un país que privilegia la producción por sobre todas las cosas, la muerte masiva de aguiluchos era un dato de escasa importancia y desconocido para la mayoría de las personas. Sin embargo,
Una vez finalizado el primer seguimiento, este puso de manifiesto una situación extrema. En el año 94 se encontraron estos 700. En el año 95-96 nosotros documentamos en terreno aproximadamente 4.000 y pico de animales que pudimos contar, ver. El hallazgo de estos 4.000 y algo permitió hacer una estimación del orden de los 20.000 animales que podrían haber muerto por esta causa ese año, digamos. El balance fue gravísimo. El 5% de la población mundial del aguilucho langostero, además de una cantidad no evaluada de animales de otras especies, moría cada año por el uso del monocrotofos. Entonces, al haber tan escasa difusión de las recomendaciones de uso, no se le podía acusar al productor de estar haciendo algo mal cuando en realidad ni siquiera sabía que lo estaba haciendo mal. El monocrotofos fue prohibido en la Argentina en 1999 y las organizaciones ambientalistas quedaron conformes. Sin embargo, las mortandades de aves silvestres continúan siendo tan comunes como antes. En el año 2000, el 20% de los productores agropecuarios argentinos confesó que había observado mortandades de aves en sus campos. El problema, por lo tanto, no era solo el monocrotofos dejado de usar, sino la forma irracional en que se emplean los agrotóxicos en la agricultura argentina. Algunos investigadores creen que esta forma de producir no es sustentable y amenaza gravemente el futuro de la agricultura en la Argentina y también la salud de la población y del medio ambiente. La provincia de Misiones es famosa por sus paisajes y sus grandes caídas de agua. Pero esta belleza oculta mucha miseria. Colonia Aurora es la región tabacalera más importante de Misiones, destacándose también por sus lamentables estadísticas. En 1996, el 60% de sus pobladores tenía insatisfechas sus necesidades básicas. Solo el 2% tenía provisión de agua potable. Más del 50% de los niños no asistía a la escuela y de cada 5 embarazos, 1 abortaba. Los integrantes de la familia Lidman descienden de colonos alemanes que se asentaron en esta región a principios del siglo XX y son un buen ejemplo de la vida campesina de Misiones. Lidman es dueño de 1,5 hectáreas de tierra plantada con tabaco y de una vieja camioneta, aunque el dinero no le alcanza para tener el combustible suficiente para su uso diario. Aún así, su situación es mejor que la de sus vecinos, que solo pueden aspirar a moverse en un carro tirado por bueyes. La familia de Lidman sobrevive con lo que le deja la producción de tabaco, 30 centavos de dólar por persona y por día. Como a muchos otros colonos tabacaleros de Misiones, también dueños de la tierra, el sistema de producción impuesto por las grandes compañías tabacaleras mantiene a Lidman en una situación de extrema pobreza de la que no puede salir y que lo obliga a usar agrotóxicos sumamente peligrosos para poder mantener el rendimiento de su plantación. Vos tuviste que pagar porque no te cubría la obra social. El doctor Carlos González se ha dedicado a investigar la exposición a plaguicidas de los productores de tabaco de Colonia Aurora. Hace menos de un año, Florentino Lidman sufrió una fuerte intoxicación. Al evidenciarse los síntomas, le realizaron un análisis de enzimas. Esto, como está así tomado, es considerado una intoxicación. Una disminución por 50% por debajo del valor mínimo, esto es una intoxicación, no hay duda. Los resultados preliminares del estudio realizado por el doctor González indicaron que el 40% de la población de Colonia Aurora estuvo expuesto a plaguicidas y de ellos la mitad fueron niños y mujeres.
algo esperable si se consideran las condiciones laborales de la producción de tabaco. La miseria de Colonia Aurora es el aliado ideal de la exposición a la contaminación ambiental de los plaguicidas. Los colonos tratan a todos los plaguicidas por igual, es decir, se exponen de la misma manera a los plaguicidas, toman los mismos resguardos para cualquier tipo de plaguicida sin diferenciar la peligrosidad, la vía de absorción, etc. Pero también queda muy claro que en ese nivel de minifundismo hay una exposición ambiental muy importante en el cual están expuestos las señoras que en cualquier momento pueden estar embarazadas y los niños. Los colonos reciben de las empresas acopiadoras de tabaco las semillas, los materiales para los galpones de secado y también los agrotóxicos para aplicar en el cultivo. El colono paga estos insumos con parte del tabaco que produce, el cual solo puede vender a esa misma compañía. Este circuito económico hace que su dependencia hacia la empresa tabacalera sea absoluta. La información impresa que las compañías tabacaleras distribuyen entre los campesinos está llena de errores, imprecisiones y omisiones, escritas en un lenguaje poco claro e inaccesible para aquellos que no saben leer. Hemos tenido evidencias en algunos casos que utilizan mamaderas, porque las mamaderas tienen las graduaciones, entonces utilizan las mamaderas para hacer las diluciones en sus mochilas. Dejan las mamaderas por ahí, vienen los bebés, encuentran la mamadera, lo higienen y se mueren. Más de la mitad de los agrotóxicos que los colonos utilizan usualmente ha sido reportada como cancerígena y causante de otras severas patologías crónicas. Las grandes compañías acopiadoras de tabaco conocen la falta de cuidado con que los agricultores manejan estos venenos químicos, pero aún así son obligados a utilizar los agrotóxicos que la misma compañía les vende. ¿Y ahora no le obliga a la empresa a comprar el veneno o sí? Sí. ¿Le obliga a comprar? Sí. En Misiones, los colonos tabacaleros usan agrotóxicos durante 8 meses al año, desde hace décadas, en condiciones de trabajo que hacen aumentar el riesgo innecesariamente. El doctor González sabe que esta forma de producir traerá problemas en un tiempo cercano. Existe en estas personas una alta vulnerabilidad o una exposición excesiva, una intoxicación crónica, que entendemos nosotros que son de las más peligrosas, por donde no hay una relación causa-efecto directa y aparecen el deterioro de la salud con el tiempo. La población de Colonia Aurora no solo está castigada por la pobreza creciente, está condenada a padecer enfermedades originadas por un sistema de producción de tabaco que especula con la necesidad de los colonos sin que importe la salud de los campesinos. La zona de mayor consumo de agrotóxicos de la Argentina es la denominada Pampa Húmeda. Es la zona que históricamente ha enriquecido a los productores que la explotan. El mito cuenta que se arroja en esa tierra una semilla y simplemente hay que esperar porque nace la planta. La bondad de su suelo es considerada por los expertos como una de las mejores del mundo para la explotación agrícola. Es también la región donde el uso de plaguicidas ha presentado los menores riesgos, según la información disponible, atribuido a la mejor condición social en la que objetivamente están sus habitantes desde el punto de vista económico. En la última década, un nuevo maná ha caído del cielo sobre la pampa húmeda. Es la incorporación de variedades de cereales y oleaginosas modificadas genéticamente, diseñadas en laboratorios, de gran rendimiento con bajo costo y que han marcado la tendencia productiva en la pampa húmeda. La Argentina se convirtió en el segundo productor mundial de soja transgénica o soja RR, como también se la denomina. La estrategia de producción empleada en este tipo de siembra es bien simple.
está basada en la resistencia de esta soja a un producto químico que no la perjudica, pero que sí ha sido diseñado para matar toda otra planta que se encuentre en el lugar, por ejemplo, las malezas, que molestaron siempre en el desarrollo de cualquier cosecha. Se trata del poderoso herbicida glifosato, cuya marca comercial más conocida es Roundup. Aparentemente, a simple vista, es exactamente la misma. La soja sigue siendo la misma. Pero usted le tira con el balde de glifosato y no la mata. Es algo espectacular, ¿no? La mayor parte de los países de la comunidad mundial no permitió el ingreso de esta soja transgénica por considerar que su producción sería perjudicial para el medio ambiente y seguramente provocaría un gran daño en la biodiversidad de las otras especies involucradas. En la Argentina, en cambio, el ingreso de esta soja se realizó rápidamente y no hubo objeciones públicas por parte de los funcionarios gubernamentales que ejercen la función de controlar. Hugo Nuciari es un agricultor propietario de tierras en el corazón de la pampa húmeda. Él y la mayor parte de sus colegas se han capacitado durante décadas con el objetivo principal de aumentar su producción y de esta forma ganar más dinero. Para esto han tenido que ajustarse a las nuevas tecnologías. Hoy el productor agropecuario ya no es una vocación, es una profesión, donde tenemos que estar preparados para vivir en el año 2000. No podemos tener una mentalidad de hace 100 años atrás, donde era naturaleza pura. Hoy la naturaleza es un componente, pero hay muchos componentes químicos, artificiales, donde hay que manejarlo con sabiduría, con raciocinio. Formados en este ideal productivista, los agricultores de la llanura pampeana no tardaron en incorporar la soja transgénica a sus campos, que fue muy promocionada en revistas especializadas y en organismos oficiales. Las razones que los impulsaron fueron la simplificación de las labores agrícolas y el abaratamiento de los costos que este tipo de explotación requería. En relación, por ejemplo, al cultivo convencional, a través de la maquinaria agrícola, donde se consumía millones de litros de gasoil, empezamos a sacar la cuenta que era tremendamente beneficioso hacer siembra directa con glifosato. Los productores descubrieron pronto que la clave del éxito del cultivo de la soja transgénica se encuentra en el cambio de la tecnología mecánica por la química. El control de malezas, que antes requería el trabajo continuo de máquinas y hombres, hoy se logra con la aplicación del herbicida glifosato. Antes hacíamos cóctel de herbicida con plaguicida, ahora todo se ha simplificado mucho. Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero esta es la realidad. Esta nueva tecnología utilizada en la siembra de la soja transgénica produjo un leve descenso en el uso de los plaguicidas que se usaban con anterioridad. Pero el aumento del consumo de glifosato fue explosivo. En los últimos 5 años, su consumo anual se incrementó un 500%. Esperemos que los científicos hayan tomado las cosas en serio y que no sea un mero negocio esto, para abaratar costos y para facilitar la producción. El cultivo de soja transgénica es un excelente negocio para todas las partes involucradas. La semilla fue desarrollada y patentada por la misma empresa multinacional fabricante del glifosato. Esta empresa vende a los productores lo que denomina paquete tecnológico. Son los resultados de la acción del glifosato sobre el medio ambiente lo que crea dudas sobre este milagro agrícola. La mayor parte de la investigación toxicológica sobre el herbicida se llevó a cabo en laboratorios de la misma empresa, hecho que genera sospechas acerca de su ecuanimidad en la comunidad científica. Al igual que con el herbicida glifosato, otros insecticidas de última generación son clasificados en la Argentina como levemente tóxicos. Es el caso de los piretroides. Es creencia generalizada entre los agricultores que los piretroides son insecticidas inocuos para los humanos
por lo que no toman las precauciones mínimas cuando los usan. Los piretroides muestran una baja toxicidad para los mamíferos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que contrariamente a lo que ocurre con los mamíferos, los piretroides son muy tóxicos para la fauna acuática. Muy bajas concentraciones son capaces de producir daños muy severos y aunque los organismos no se mueran, sufren alteraciones muy importantes que los transforma en verdaderos muertos ecológicos. Desde hace más de 2 décadas, el doctor Alfredo Salivián está estudiando la ecotoxicidad de los piretroides. Como especialista en el tema, recibe diariamente información que demuestra que los piretroides no son venenos inocuos como los presentan los fabricantes. Los agrotóxicos son clasificados según varias categorías de toxicidad. Estas categorías, sin embargo, hacen referencia a la toxicidad aguda y nada dicen acerca de los efectos crónicos y de la acción a largo plazo que pueden tener los agrotóxicos en el hombre. Aunque los piretroides son clasificados como levemente tóxicos, sus efectos a largo plazo recién ahora se están conociendo. Se ha demostrado que producen alteraciones en el sistema inmune de mamíferos de laboratorio, incluso hay algunos datos de humanos que muestran que tienen esa capacidad. La investigación toxicológica se realizó sobre las drogas puras, las cuales son poco tóxicas para el hombre y animales de sangre caliente. Pero lo que se aplica sobre los cultivos son productos comerciales donde, por distintas razones, la droga pura es acompañada de otras sustancias químicas. Esta combinación es la que altera notablemente las propiedades del producto. Cuando estos productos son aplicados al campo, con el transcurrir del tiempo, la droga pura y sus acompañantes se descomponen en otras sustancias químicas más simples. Pierden las características en su acción específica para la que fueron diseñadas. Los agricultores creen que con la descomposición del producto desaparece el peligro. Si uno hace un mapa de todas las sustancias que se descomponen desde los piretroides y todas las sustancias que se descomponen, la familia de moléculas que aparecen con los acompañantes en la fórmula, vamos a tener un mapa que puede tener 80, 90, 100, 120 moléculas, con una particularidad, que algunas de esas moléculas de degradación tienen toxicidad mayor que la molécula madre. O sea que la descomposición de un producto en el ambiente no es garantía de inocuidad. Al igual que los piretroides, algunos herbicidas son tóxicos para los animales. Se han hecho estudios comparando la toxicidad del glifosato como droga pura y comparándolo a su vez con los inertes que lleva la formulación comercial. Y se obtuvo como resultado que los inertes son extremadamente tóxicos y el glifosato no es así. Sin embargo, cuando se utilizan en forma masiva, no se está utilizando el glifosato puro, sino que se están utilizando las formulaciones comerciales. Recientes estudios demostraron que algunas formulaciones comerciales de glifosato usadas en la Argentina contienen menos principio activo que el que declaran en los envases que los contienen. Esto obliga a los agricultores a emplear dosis mayores de estos productos para obtener el efecto deseado, por lo que aumenta en proporción directa la cantidad de los acompañantes tóxicos que se vuelcan al ambiente. Las consecuencias del empleo masivo de glifosato son evaluadas en el Instituto Nacional de Limnología. Allí un grupo de investigadores estudia los efectos de este herbicida sobre los organismos acuáticos. El glifosato es el pesticida más utilizado en la región, en una zona en la que las zonas de cultivo agrícola se superponen muy íntimamente con las cuencas hidrográficas. El plancton está formado por diminutos organismos que son el principal alimento de los pequeños peces, los cuales a su vez son alimento de especies de mayor tamaño. El plancton está en la base de la cadena alimentaria de los ambientes acuáticos.
Al alterar la composición del plancton, se altera la fuente de alimentación de los pequeños peces. El cambio en la fuente de alimentación de los peces obviamente cambia las relaciones que existen entre las especies. Para estudiar los efectos del glifosato, el biólogo Juan César Paggi sometió a comunidades de plancton a distintas concentraciones del producto. Las concentraciones más altas de glifosato fueron extremadamente tóxicas para el zooplancton. El zooplancton prácticamente no se recuperó. Las concentraciones medias y bajas de glifosato produjeron cambios sorprendentes para los investigadores. Se observó, aparte de una caída en las densidades de los organismos, una caída muy grande en la diversidad. O sea, el número de especies se redujo notablemente. El efecto del glifosato sobre la fauna acuática no se limita al zooplancton. También resultan afectados los anfibios. El estado de salud de los anfibios indica el estado de salud de su ambiente. Si las larvas de sapos y ranas sufren patologías, significa que en su ambiente existen sustancias químicas peligrosas. En el caso del glifosato, lo que se pudo determinar para las larvas de anfibios es que también producen deformidades sobre las larvas, deformidades muy notorias que se pudieron tipificar, y reducción del aparato branquial, con dosis siempre menores a las dosis recomendadas para su uso. La exposición al glifosato por parte de la fauna acuática es inevitable, ya que la época de cultivo de la soja transgénica coincide con la época de lluvias en la región. Las lluvias lavan los cultivos fumigados, arrastrando al glifosato y otros agrotóxicos hacia pequeñas concentraciones de agua. Ese muy pequeño cuerpo de agua puede ser el sitio reproductivo para una especie. O sea que la concentración que pueda haber de un pesticida puede ser extremadamente alta y ser letal para una nidada de alguna especie de anfibio común. Los acompañantes en las fórmulas cambian la toxicidad de los principios activos en un producto comercial. Los agricultores, a su vez, realizan mezclas de distintos productos comerciales sin ningún tipo de supervisión ni control. Una de las mezclas más usada en la Argentina es la del glifosato con otro herbicida, el 2,4-D. Los agricultores creen que por tratarse de herbicidas, la mezcla no representa un peligro para animales y personas. Omar Coré se dedicaba con éxito a la producción orgánica de cerdos, utilizando productos naturales en todas las etapas del proceso. Sin embargo, un día empezaron los problemas. Estaba yo viajando por Rosario y se me da la intención de llamar al campo y me cuentan que los animales, los cerdos, se estaban muriendo y gritando y era un solo grito el criadero. El establecimiento funcionaba a pleno sin usar ningún tipo de agrotóxico. Una tarde de agosto de 1999, los cerdos comenzaron a morir. En morir se tardaban 20, 30 minutos. Pero era una cosa, pobrecito, impresionante, como se golpeaban la cabeza contra el suelo. Como un ataque de locura les agarraba. Vimos que andaban fumigando en el campo de al lado, que está muy cerquita de ahí de la casa, así que llevé a los chicos adentro. Nos fuimos adentro porque era bastante el olor que se venía, era mucho olor. La cosa siguió así toda la noche. A la mañana siguiente se supo que un vecino había hecho una fumigación con una mezcla de 2,4-D y glifosato. Pocos días después, mientras los animales seguían muriendo, se tomaron muestras de tejidos de varios de ellos y se realizaron los análisis toxicológicos. En los resultados de los análisis se encontró trazas de glifosato y una dosis bastante considerable de 2,4-D. A pesar de que la fumigación había sido hecha a 2 kilómetros del establecimiento, fue mortífera para los animales. El 2,4-D
es conocido por derivar miles de metros de un campo al otro, incluso hasta días después de realizada una fumigación. Pero pensamos que ahí se terminaba el problema, digamos, una vez detectado. El tema es que no fue así. Con el tiempo siguió pasando, siguieron apareciendo animales que mostraban los mismos síntomas. Hubo muchos abortos, lechones malformados, y con el tiempo estamos hablando de semanas. Este suceso fue catastrófico para Omar Coré y su emprendimiento. En 6 semanas murieron 11 padrillos, 28 cerdas madres y 4 terneros aberdinangus. Hubo 11 hembras que abortaron, muchas que parieron lechones mal formados, y durante los 3 meses siguientes 76 hembras no quedaron preñadas. Finalmente tuvo que vender los pocos animales restantes y cerrar el criadero. Omar Coré perdió casi todo su capital, algo que difícilmente recupere a pesar de las demandas que ha iniciado. Y conversando el dueño del criadero con un veterinario de la zona sobre el tema, bueno, le dijo así muy, digamos, muy ligeramente que era una cosa muy común los abortos de avión en cerdos. Y ellos llamaban abortos de avión a los que se producían después de haber una fumigación en la zona. El caso de Omar Coré es uno entre muchos. Lo que lo diferencia del resto es que él pudo finalmente averiguar qué había matado a sus animales. En los últimos años, los científicos advirtieron que la exposición a pequeñas cantidades de agrotóxicos podría ser la causa de enfermedades crónicas, aun cuando las personas nunca hubieran tenido una intoxicación aguda. Las evidencias de patologías crónicas relacionadas con el uso de plaguicidas pueden tardar años en aparecer, pero ya lo están haciendo. En el hospital italiano de la ciudad de Rosario, el doctor Alejandro Oliva comenzó a ver que un gran número de hombres provenientes de zonas rurales sufría de esterilidad. Oliva observó que la calidad de los espermatozoides de los pacientes era mala y no lograba encontrar una explicación satisfactoria para este problema. No había razones claras de las conocidas hasta allí en medicina reproductiva que justificaran esta situación. Otro grupo de investigadores franceses propuso una explicación relacionada con lo ambiental. Después de 2 años de investigación, se encontró que los individuos expuestos a plaguicidas presentaban un riesgo mucho mayor a ser estériles e impotentes. El estudio revelaba una relación entre los plaguicidas y la infertilidad, pero aún faltaba explicar cómo se vinculaban ambos. Afortunadamente, el doctor Oliva tenía en sus historias clínicas la clave para entender esto. Nosotros a todo paciente que entraba a consulta por esto le dosábamos las hormonas de rutina para su diagnóstico, digamos. Entonces teníamos esos valores guardados que fue lo que nos permitió después retrospectivamente analizar. El análisis de los resultados permitió concluir que los problemas de infertilidad masculina fueron causados por el fenómeno de la disrupción endocrina. Este fenómeno se explica por la propiedad que tienen el DDT y otros plaguicidas de comportarse como hormonas femeninas. La exposición continuada a estos plaguicidas produce un aumento desmedido en las hormonas femeninas que naturalmente tienen los hombres, y este desequilibrio hormonal trae con el tiempo graves consecuencias para la salud. Nosotros lo que demostramos en estos hombres afectados por los pesticidas es que el fenómeno de disrupción hormonal estaba presente. Encontramos mayor cantidad de hormonas femeninas circulando en estos hombres que en los no expuestos y una ruptura de ese balance entre hormona femenina y hormona masculina. Y que esa sería, al menos inicialmente, la causa que produciría la menor calidad espermática. Estamos rodeados de una maraña química en donde nada es de descuidar y que, en el caso particular de los disruptores, muy pequeñas cantidades de las sustancias pueden producir grandes efectos.
El doctor Oliva afirma que los plaguicidas que afectaron a sus pacientes son el DDT y otros organoclorados que se usaron comúnmente en la agricultura argentina hasta hace unos años. Sin embargo, diariamente se agregan a la lista de disruptores endocrinos nuevos agrotóxicos, la mayoría de ellos de baja toxicidad aguda. No hay ningún modelo químico de sustancia química que uno pueda excluir del peligro sanitario. Mientras las empresas agroquímicas realizan negocios por valores multimillonarios, propagando una agricultura cada vez más tecnificada, en los institutos locales de investigación no hay presupuesto suficiente para evaluar en forma imparcial a los agrotóxicos y su accionar sobre la población y el ecosistema. En nuestro país es casi imposible hacer un verdadero seguimiento de los agrotóxicos en los laboratorios oficiales porque no tenemos equipamiento. Ahora, si nosotros como país nos quedamos al margen del progreso tecnológico, quedamos al margen de la posibilidad de conocer el estado sanitario de nuestro medio ambiente. Hay una ignorancia respecto de no querer saber lo que está pasando. Es muy importante entender que cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de salud del ecosistema, estamos hablando de justamente seguir viviendo en este mundo que está poblado por la flora, por la fauna y por los seres humanos que también formamos parte de ese ámbito. La ignorancia oculta la incapacidad de los funcionarios argentinos para dar respuesta a los problemas que genera el empleo actual de agrotóxicos sobre la salud pública y el medio ambiente. En un país fracturado socialmente y cada vez más dependiente de las políticas económicas generadas en el primer mundo, esa ignorancia permite también que agricultores y empresas abusen en el uso de los agrotóxicos en busca de rentabilidad.